Record. Bueno, primero que nada, ¿cómo están, chiquines? Espero que estén bien. La idea de la clase de hoy, o sea, tenía pensado hacer esta clase porque me quería hacer una clase sobre consejos a la hora de, o sea, darles consejos, por así decirlo, a la hora de presentar o exponer oralmente en la defensa, en una monografía, o sea, en alguna situación donde ustedes tengan que exponer oralmente. Como ustedes saben, chiles, en tercer año, ¿tá? Y en cuarto año ustedes tienen defensas, ¿de acuerdo? Las defensas, tanto en tercero como en cuarto, ahora vamos a charlar eso un poquito, creo que algo lo mencioné en algún momento, no sé si en algún primer Zoom o algo. Las defensas de tercero y de cuarto año son bastante distintas entre sí. ¿Me escuchan bien o se escucha mal? ¿Me escuchan bien? No se escucha bien, sí. Bárbaro. Escucha bien, sí. Bárbaro. Las defensas de tercer año y de cuarto año del proyecto, no sé si alguno capaz que ya sabe cómo funcionan o las conocen, pero son bastante distintas entre sí, las de tercero y las de cuarto. ¿Tá? Esta clase que vamos a tener hoy, que es sobre, voy a hablar de dos cosas particularmente. Por un lado, de los consejos para exponer oralmente, y por otro lado, va a ir asociado a consejos para elaborar, por así decirlo, un PowerPoint o una presentación adecuada. Quiero que sepan que no es que les voy a decir exactamente qué poner ni qué decir, pero lo que voy a hacer es decirles algunos consejos que me han servido a mí, tanto para cuando yo tuve que defender tesis, como cosas que yo he aprendido a partir de la exposición oral como docente. ¿Tá? Ustedes, obviamente, no han tenido tanto clases conmigo, porque obviamente ustedes son alumnos del campus virtual. Los Zooms en el campus virtual, si bien no son obligatorios, a mí me gusta hacerlos, ¿tá? Hacer unos cuantos, pero no tienen clases recurrentes conmigo, como si tienen mis alumnos presenciales. Entonces, si ustedes me tuvieran presencialmente, verían, obviamente, o presenciarían clases que son muy distintas a las lógicas de dar un Zoom. Pero a partir de esos años que yo tengo dando clases y la experiencia que tengo de exponer oralmente y también de dar defensas, etcétera, quiero transmitir algunos de mis conocimientos que muchos de ellos no son nada innovador, tampoco no es que sean algo que nunca se haya visto ni se haya hablado, pero sí capaz que a alguno de ustedes les puede servir para tomar en cuenta a la hora de defender. Porque muchas de las cosas que voy a mencionar acá como consejos parten también no solamente de mi experiencia, sino de del observar y presenciar muchísimas defensas, ¿tá? Porque como ustedes saben, yo soy docente de varias instituciones y siempre tengo muchos grupos, por suerte generalmente, este año sé que tuve un poco menos, pero generalmente tengo varios grupos y he tenido un sinfín de defensas de tercero y de cuarto año, lo que significa que he visto todo lo que se puede ver, chicos. Hace ya, como le digo, 7 años, 8, que doy clase de prevención y estoy en defensas. Entonces ya he visto todo lo que se puede hacer, o todo lo que puede hacerse bien y todo lo que puede hacerse mal en una defensa. Entonces yo quiero, a partir de estos consejos, evitarles las situaciones que yo considero que han sido las peores, o sea, las peores presentaciones, las peores defensas. ¿Está? Por un lado. Antes de empezar, obviamente, con todos los consejos, voy a hacer una separación o de aplicación sobre las diferencias entre una defensa de tercer año y de cuarto año. ¿Tá? Como les dije, son distintas y vale la pena mencionar estas diferencias entre una defensa de tercero y cuarto porque está bueno que, primero que nada, sepan en qué consiste la de tercero, que es la que se van a enfrentar seguramente de forma más temprana, pero también para que tengan una idea de qué se van a enfrentar ustedes cuando efectivamente lleguen a cuarto año. Perdonen, me esperan 5 segundos que voy a buscarme una botellita con agua porque voy a hablar bastante y ya tengo la boca seca y sé que esto va a ser horrible después. Denme un segundito. Sí, claro. ¿Comiste la torta o no?
Volvimos. Estaba muteado, perdón, pensé que ya estaba habilitado. Mm. Sigue entrando gente, sigue pidiendo gente para entrar. Esperen un segundito. Perdón si después miran el video, quedó grabado mi escapada, pero tenía que hacerlo porque me iba a costar. Les decía, voy a plantearles las diferencias entre una defensa de tercer año y una de cuarto, ¿tá? Las defensas de tercer año, chiquines, primero que nada, no son estrictamente lo que comúnmente se conoce como una defensa. Cuando nosotros pensamos en defensa, si alguna vez escuchamos a alguien que nos contó o hablamos, generalmente lo que pensamos es más parecido a lo que se hace a nivel universitario, donde vos defendés, por ejemplo, una tesis. En tercero no va por ese lado. En tercero, la palabra defensa no se adecua del todo a lo que ustedes hacen. Yo les diría que lo más adecuado a lo que es una defensa de tercero ¿Listo? es eh, una especie de examen oral, ¿está? Es una especie de examen oral la defensa de tercero. ¿Por qué? Porque lo que tiene más trascendencia, más peso en la nota de ustedes es toda la parte de las interrogaciones y preguntas que les hacen sobre la temática, ¿está? Obviamente estas defensas pueden variar mucho dependiendo del profesor, porque hay profesores que hacen menos preguntas, hay profesores que son más estrictos y hacen más preguntas, y esto lo digo porque lo he visualizado bastante en el campus. En la escuela prevencionista hay como un poco de quórum de cómo son las defensas y todas son medias parecidas, o sea, varían obviamente bastante, pero digo, la estructura es bastante parecida, pero en el campus a veces se hace distinto. Yo he presenciado, por ejemplo, defensas de tercer año de campus muy fáciles, ¿tá? Se los digo así porque es así. Muy fáciles en el sentido de que les hacen una pregunta capaz, dos como mucho, y chau. Cosa que en la escuela prevencionista nunca pasó, por las que las defensas de la escuela prevencionista, las profesoras hacen como cuatro preguntas o cinco cada uno. Entonces son defensas muy complicadas las de la escuela. El campus, yo he presenciado algunas complicadas, pero también he visto algunos profesores que hacen una o dos preguntas. Eso solamente lo he visto en el campus, por eso no quiero tampoco decirles algo que después justo a ustedes no les ocurra. Yo les cuento esto porque son experiencias que he tenido, ¿está? Como les dije, la defensa de tercero, pues es como una especie de examen oral, donde, ¿por qué digo un examen oral? Porque no se trata tanto de defender lo que ustedes hicieron en el trabajo, por más que lo van a tener que argumentar un poco, sino más que nada se va a centrar en que ustedes puedan, por ejemplo, contestar ciertas preguntas sobre normativa, ¿tá? Sobre conocimientos técnicos de prevención. Ejemplo, ustedes de repente tienen niveles de riesgo elevados en, no sé, en cámaras de frío. Entonces, el docente puede hacerles preguntas sobre cámara de frío, pero no sobre cámara de frío de ustedes, no sobre la que ustedes tienen en concreto. Porque si les hicieran preguntas sobre las de ustedes, capaz que ahí sí sería una defensa. No, lo que generalmente los docentes le van a preguntar es qué debería tener una cámara de frío según normativa para que sea adecuada. Y ustedes tienen que saberse medianamente casi todo lo que debería. O sea, es como una pregunta de examen, ¿entienden? Es como una pregunta sobre información. No se trata de que ustedes defiendan la cámara de frío que tienen, sino de que hablen sobre cámaras de frío, ¿está? Según normativa. Es de esta característica, tiene que tener esto y esto. ¿Entienden? Va por ese lado. Como les digo, no es tanto decir, bueno, ¿por qué a vos te pasó tal cosa? No, eso sería una defensa estrictamente. Es más, tipo, preguntas sobre normativa. Y como les digo, la normativa es muy grande y les pueden hacer preguntas, y esto creo que lo sepan, Ulises, les pueden hacer preguntas desde el primer año hasta el último año que tuvieron de prevención. Literal. O sea, es común que a veces en la escuela progresista pasó muchísimas veces que les hacen preguntas, por ejemplo, sobre cosas que ustedes vieron los primeros días de clase, que pensaron que jamás les van a preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un prevencionista? Y no se trata de decir cuál es la función de un prevencionista, según lo que yo creo que hace un prevencionista. No, según normativa. ¿Qué es un prevencionista y qué hace un prevencionista? Y ahí, si ustedes van a la normativa, van a ver que tienen un conjunto de cosas que tiene que hacer el prevencionista y las tienen que detallar. No pueden inventarla o tirar fruta de que hacen tal cosa. No. ¿Entienden? O les pueden preguntar cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo. ¿Entienden? Técnicamente, no solamente decir, no, es tipo técnicamente, ¿cuál es la definición de peligro? ¿Cuál es la definición de riesgo? ¿Cómo se calcula? ¿Entienden? No la fórmula, pero como para saber si saben los conceptos. A ese ejemplo les voy. Les pueden preguntar algo tan básico que ustedes digan, la puta madre, yo no me lo estudié, porque nunca pensé que me iban a decir, preguntar algo tan básico.
¿Entienden? Así que esas cosas, sépanlas. Es como más parecido a un examen oral, las defensas de tercero. ¿Estamos de acuerdo? Y las defensas de cuarto, dices, después tranquilos que vamos a tener más adelante una clase donde podemos hacer una simulación sobre cómo son las de una defensa y algunas preguntas típicas que suelen preguntar. Podemos dedicar un Zoom a eso. Hoy no me quiero desplayar tanto en esto porque no se trata de eso en la clase de hoy. ¿Está? Lo otro que debíamos mencionar, como les dije, era la diferencia con cuarto. Esto sí está bueno que lo sepan para que lo vayan pensando. ¿Está? En cuarto año sí es más parecido a una defensa de facultad. Les diría que es como una defensa de facultad. Por eso, usualmente se suele decir que el trabajo escrito de tercer año es más fácil que el de cuarto, ¿tá? Es decir, es más difícil el proyecto de cuarto año hacerlo que el de tercero, más o menos usualmente, ¿no? Pero la defensa de tercero es más difícil que la de cuarto. ¿Tá? Es como son invertidas, ¿está? Proyecto de tercero parecería que puede ser un poco más sencillo, defensa difícil. Eso es lo que, por lo menos así se conoce siempre, se conoció siempre prevención en la escuela prevencionista. Repito, el campus a veces tiene algunas particularidades, ¿está? De las cuales yo no siempre estoy de acuerdo, pero está, obviamente yo no soy el docente titular de los proyectos, ¿estamos de acuerdo? Yo soy docente de metodología que está en la mesa de evaluación, pero no tengo la trascendencia para evaluarlos completamente porque yo no soy docente ni de seguridad, ni de higiene, ni de proyecto, ¿está? Y, como le decía, es invertido, es proyecto más fácil, comillas, un poquito más sencillo en tercero y defensa difícil, y en cuarto, proyecto más difícil y defensa un poco más fácil, ¿está? En cuarto año sí, ya la defensa es como una exposición de mi investigación y yo tengo que ir argumentando, si me pregunta el docente, cuál es el motivo de por qué yo tomé las decisiones de hacer lo que hice. Por eso, Ulises, quiero que lo sepan, los profesores de metodología en tercer año generalmente no les hacen preguntas. Alguno capaz que puede hacerle alguna pregunta, pero no solemos preguntar nada los docentes de metodología. Puede pasar, repito, que les toque a alguno que quiera preguntar alguna cosita, pero no solemos preguntar, Ulises, porque ¿qué les vamos a preguntar? Si en tercer año la defensa es algo tan específico de prevención. No tiene sentido que un docente de metodología, que no somos prevencionistas, somos de otras profesiones, les preguntemos sobre, no sé, sobre riesgo de caída, o qué dice la normativa sobre el levantamiento de cargas. No, o sea, no tiene sentido. Yo les puedo preguntar si quiero, porque hace años que voy a defensas y ya hay montones de cuestiones de prevención y ya las tengo en la cabeza de tantas veces que las escuché. Pero en realidad no tiene sentido que yo les haga esa pregunta. Entonces, metodología en tercero no suele preguntar mucho, ¿está? En cambio, metodología en cuarto año sí tiene mucho más centralidad y suele preguntar mucho más. ¿Tá? De hecho, el que más pregunta generalmente las defensas de cuarto año son los docentes de metodología, no tanto los de proyecto ni de los demás. Es generalmente el docente de metodología que hace la mayoría de las preguntas. Y son preguntas metodológicas, es decir, ¿por qué tomaste la decisión de utilizar encuesta para investigar a esta población y no tanto la entrevista? Y ahí tienen que ustedes saber por qué tomaron esa decisión. Es decir, es una defensa, no es un examen oral, es una defensa. ¿Entienden la diferencia, chiquines? ¿Se entendió esto? Bien. Sí, sí. Sí, Más allá de las diferencias que yo las cuento a modo informativo para que ustedes, me parece que puede ser útil para ustedes saberlo, ustedes saben que en ambas instancias, en cuarto y en tercero, tienen algo en común, que es la presentación de ustedes. Antes de la parte de las preguntas en tercero y antes de la parte de las preguntas en cuarto, ustedes tienen que exponer durante 20 a 25 minutos como máximo, ¿tá? Tienen que exponer su proyecto de investigación. Es decir, su proyecto de prevención de tercero y su tesina en cuarto. Lo tienen que exponer durante, ustedes tienen 20 minutos, según lo que dice ahí, el reglamento dice 20 minutos más 5 de prórroga. ¿Está? Y esa exposición está en los 2 años y de esa exposición es lo que yo voy a hablar. O sea, los consejos para exponer que voy a plantearles van a ir asociados a esos 20-25 minutos que ustedes van a hablar, o menos, obviamente, puede ser un poco menos. ¿Está? A eso va dirigida la clase de hoy. ¿De acuerdo? Una cosa que quiero que sepan, chiquines, es que es verdad, que esa exposición de ustedes no es lo que más peso tiene en la defensa de tercero. ¿Está? La realidad es que lo que más peso tiene generalmente en las defensas es la parte de las preguntas, como ya les mencioné. Si ustedes hacen una presentación hermosa, ¿tá? Con todos los piques que yo les voy a dar,
y después responden espantoso todas las preguntas, no van a aprobar la defensa. ¿Está? Es así, gurises. Lo siento, pero es así. Y pueden hacer una presentación bastante horripilante y capaz que después contestar muy bien las preguntas y aprobar la defensa. Obviamente la presentación no tiene el mismo peso. Sin embargo, les puedo decir por experiencia, Ulises, que la presentación de ustedes, esos 20 minutos, condiciona mucho mentalmente al docente a la hora de evaluarlos y a la hora de preguntarles. Si ustedes hacen una buena presentación, tienen como que, ponele que, no digo que medio partido ganado, pero tienen más, seguramente tengan un poco más la voluntad del profesor de aprobarlos. Porque si al docente le gustó la presentación, se entretuvo o no le pareció algo aburrido, denso, etc., es más factible que esté de buenas con ustedes. ¿Se entiende esto? Parece una tontería, pero lo he visto tanto, dice que no se imagina. ¿Tá? En cambio, Sí, cuando el docente se embola mal y se aburre en la defensa y realmente ya lo ves, ya el profesor, no digo que van a perder, Wises, obviamente que no, pero el profesor queda un poco más predispuesto a que no le gustó tanto lo que está bien. Y cuando el docente a veces queda, viste que hay gente, yo no soy muy así, pero hay gente que cuando queda un poco predispuesta, tipo como que juzga un poco por la portada de las cosas, ya va con el pie izquierdo. Y hay mucha gente así. Tal que, ya esto no me gustó, o no me gusta, por ejemplo, no sé, no me gusta cómo se ve esa persona y ya juzgo que es una mala persona. Viste que hay gente que es así. Bueno, pasa mucho, lamentablemente pasa mucho, que a veces la presentación no le fue tan bien y ya el profesor queda medio predispuesto a que esta persona no me gusta y ya se les hace muy cuesta arriba porque ya va a buscar la forma de que ustedes no contesten del todo bien. No digo que pase siempre, porque para pensar que el docente es malicioso, no es algo ni siquiera consciente del profesor. Es como algo inconsciente, que si ya no le gusta algo, ya a veces pasa eso. Entonces yo les voy a aconsejar esto para que por lo menos la parte de la presentación, que también es evaluada muchas veces por los docentes, ¿tá? Y que tienen muchas veces de evolución ustedes de la presentación oral, principalmente por parte de metodología, les salga de la mejor manera, o por lo menos que tengan estos consejos para tratar de racionalizarlos en el momento. ¿Está? Porque una cosa que es importantísima, Ulises, es que hay que racionalizar a veces las presentaciones. Racionalizar me refiero a razonar las cosas. No todos tienen, ¿tá?, un talento natural para exponer. Yo toda mi vida, por ejemplo, Ulises, fui un charlatán bárbaro, ¿está? Nunca tuve problemas en el hablar. Es como que tengo un poco vocación de docente, siempre lo tuve, ¿está? Obviamente por Zoom no se deja ver mis tremendos atributos, no, mentira. Pero la realidad, Ulises, es que yo desde muy chiquito era muy charlatán, pero mal. Me ponían, yo sé, en el jardín me ponían a que imitara a personajes de telenovelas brasileras y cosas de esas, tipo los profesores, y en la escuela también, siempre era como muy personaje de hablar, ¿está? Entonces yo siempre tuve facilidad para la comunicación oral y nunca fui de tener mucha vergüenza, nunca fui una persona con mucha vergüenza, no tengo problemas de hablar ante mucha gente o lo que sea, entonces eso a mí me resulta fácil desde muy pequeño. Obviamente lo he ido puliendo, mi vocabulario, mi forma de hacer las cosas. Yo sé que a veces soy mal hablado, pero eso no tiene nada que ver con mi vocabulario puede ser exquisito, a pesar de decir insultos. Pero lo que digo es que yo fui puliéndome, obviamente, a lo largo de muchos años, porque también antes de ser docente de UTU, di clases de inglés, mi madre es profesora de inglés, mi familia son docentes de parte de madre, o sea que tengo un poco el aprendizaje de chico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Capaz que a alguno le pasa, como a mí, que tiene facilidad desde muy pequeño y no necesita tantos piques porque casi de forma inconsciente, natural, le sale. ¿Tá? Pero hay otros, muchos otros, que no están acostumbrados a exponer oralmente adelante de los demás, o están acostumbrados a charlar con amigos, pero nunca les tuvieron muchas instancias de tener que exponer adelante de público, de gente, salvo alguna clase en el liceo que les mandaban a hacer una cartulina para que presentaran delante de los profes, no tuvieron tantas experiencias. Entonces, ahí es cuando yo digo que hay que racionalizar, hay que empezar a incorporar consejos, razonar cómo quiero presentar esto y ahí hacerlo. ¿Tá? Pues como les digo, si vos ya sos una persona que sentís que hace tiempo trabajás exponiendo, que tenés un talento, como te digo, medio que natural desde muy pequeño, con eso, bueno, ahí seguramente con un poquito de práctica y ensayo del proyecto y la defensa, o sea, de la presentación, ya te va a salir redondo. Seguramente tenés más confianza en eso.
Pero hay muchos que no vienen así. Y no se olviden de otro detalle. La instancia de presentar una defensa generalmente conlleva más tensión y nervios que una instancia cualquiera de presentación de algo. Por ejemplo, no es lo mismo los nervios de ver a tus compañeros de clase y presentar en una cartulina, como te digo, una temática en el aula, y ver a tus compañeros ahí, y bueno, te da un poco de nervios, sí, pero otra cosa es ver un tribunal que te va a evaluar y te va a dar un título. Esa instancia genera una tensión, unos nervios, que obviamente puede llevar que hasta el mejor presentador se sienta un poco tenso. ¿Tá? Esa es la realidad. Vamos a hablar al final de la clase sobre los nervios y el estrés. Voy a dedicarle un pequeño apartado porque es algo muy importante y que está muy presente en las defensas. ¿Tá? Lo veo muy seguido eso. Pero no voy a empezar por eso. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Tá? Yo todo esto que hice fue una pequeña intro, una pequeña gran intro, les diría. Primer punto, chines. Utilizar un tono de voz elevado. ¿Tá? Eso sería un primer consejo que les hago en base a mi experiencia y en base a la experiencia que tengo en defensas. ¿Tá? Utilizar un tono de voz elevado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que estén gritando, Ulises, ¿tá? Que estén a los gritos, sino que de alguna manera expongan la voz y que no digo que sea una voz impostada sí o sí, pero como que resalten la voz y le hablen con un tono de voz un poco más fuerte de lo que hablan normalmente. Salvo que sean como me pasa a mí, que yo soy de hablar un poco fuerte, a veces no me doy cuenta, lo tengo muy incorporado también, no solamente por mi tono, sino por mi profesión. Cuando sos docente no te das cuenta y a veces estás hablando con amigos explicando algo y los tenés como si fueran alumnos, estás hablando tipo a los gritos casi. Entonces a mí me sale como te digo, sin querer. Pero hay muchas personas que tienen tonos de voz muy bajos o son más tímidas a la hora de hablar y hablan de forma muy callada, muy suave. Yo les aconsejo que está bien, obviamente, que se mantengan la suavidad, porque la suavidad a la hora de hablar a veces vale mucho y puede ser muy, muy lindo de escuchar también. Pero lo que sí aconsejo es que siempre, si tienen un tono de voz que saben que es un poquito bajo, que no son de hablar fuerte, que hagan el esfuerzo en esa instancia de hablar un poquito más fuerte de lo común. ¿Tá? Porque una cosa que tiene el tono de voz fuerte es que transmite confianza. ¿Tá? Y en las defensas, transmitir confianza a los profesores es muy importante. Ulises. Me ha pasado innumerables veces de ver estudiantes que hablan con un tono de voz muy bajo porque la realidad es que están muy nerviosos y parece que tuvieran miedo de decir la información que están diciendo, como si estuvieran con miedo a equivocarse. Entonces lo dicen suavecito y bajito para que de alguna manera suene menos y si se equivocan pase desapercibido. Ustedes denle con confianza, hablen fuerte, ¿tá? Esa es una clave importante porque cuando hablan fuerte, hablan con seguridad y esa seguridad se transmite y el docente la entiende y la escucha. ¿De acuerdo? Bien. Otro consejo importante con respecto a la voz es tratar de hacer juegos con la voz, ¿tá? Cuando digo juegos con la voz van a entender lo que voy a explicar ahora, ¿tá? Juegos con la voz se refiere a que varíen en cuestiones de volumen, como les dije, pero también de timbre. De timbre de voz no digo que hagan graves o agudos o cosas así, sino que, por ejemplo, hagan juegos con, por ejemplo, los volúmenes de la voz y con las pausas. ¿Tá? Por ejemplo, si quieren resaltar algo, pueden levantar un poco la voz y después para generar una especie de dramatismo, bajarla un poco y hacer un énfasis en algo más despacio y calmado. ¿Entienden? Como acabo de hacer yo. O sea, el ejemplo tonto que acabo de utilizar. ¿Entienden? Eso que se hace así, ese juego como de bajar un poco el tono, la fuerza, y después subirlo y decirlo, lo utilizan, si ustedes ven mucho los políticos, en los discursos, la gente en los discursos hace mucho eso, de cuando quiere transmitir algo profundo, baja un poquito la voz y toma un tono de voz más como solemne, y de repente cuando quieren resaltar algo con más fuerza pueden levantarlo. No digo que lo hagan como si fuera una, no sé, una exposición, no sé, no digo que hagan como si fuera un comité de base, ¿entienden? Que esté un político hablando, no, pero sí la idea de jugar un poco con esas pausas, con los volúmenes, para que no quede un tono de voz tipo monocorde, ¿entienden? Porque hay tonos, o les habrá pasado alguna vez, nunca les tocó un profesor que, por ejemplo, habla con un tono de voz absolutamente monótono, siempre el mismo tono de voz, y que terminás como cansándote y hasta durmiéndote un poco en la clase porque sentís que no levanta la voz, no la baja tampoco, es como un tono
que parece, ¿sabes lo que parece? Los tonos de voz cuando uno está como recitando, leyendo algo, pero rápido. No una lectura a lo Galeano, que se sentaba en un auditorio lleno de gente y leía sus libros y la gente iba a escuchar a Galeano leer porque leía espectacular. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una lectura como cuando una compañera se te sienta al lado y te empieza a leer algo y que viste que leen con ese tono de como todo, como si fuera un mismo tono. No, no hablen así, porque cuando lo hacen así, como les digo, genera aburrimiento. A diferencia del anterior que les dije que puede generar poca confianza, este genera aburrimiento, como que te cansás. Y me ha pasado innumerables veces de estudiantes que ya sea por los nervios o por la falta de capacidad de esto de utilizar diferentes tonos o de jugar un poco con la voz, hablan con un tono absolutamente monocorde, quietito, y que después de un rato, al principio, si vos decís la primera defensa, no pasa nada. Pero arrancamos la defensa a las 8 de la mañana, a veces son 5 defensas, una tras de otra, 6 defensas, una tras de otra. Llega a un punto que llega a la tercera, cuarta, y ya estás con un sueño, te aburriste, ¿entendés? O sea, y a veces estás horas en defensas, horas y horas, estamos los profesores, a veces 5 o 6 horas de corrido escuchando defensas y presentación, o más a veces. Entonces, ¿qué pasa? Si ya es la cuarta, quinta que estás escuchando y te hablan con un tono así, te contra aburrís y te dormís, ¿está? Por lo tanto, eso es un consejo. Traten de usar tonos y también pausas, ¿está? Traten de utilizar ciertas pausas como que para sumarle también como cierta relevancia. Cuando dicen algo que sienten que es importante, pueden hacer una pausa, ¿está? Un pequeño paréntesis, gurises, antes de seguir con todos los... En realidad es un consejo también, pero es el consejo más principal de todos, en realidad, que es, hay que practicar, gurises, ¿está? O sea, hay que ensayar esto. Como le digo, es un mega consejo porque no es un consejo sobre un tono, sobre un concreto, sino que es algo que parece obvio, pero que es importante. Ustedes ensayen la presentación porque el ensayo, no solamente la frase clásica, ¿no? De como es de la experiencia es el maestro, ¿no? No solamente eso, o la práctica, mejor dicho, es el maestro, sino por el hecho de que ustedes saben que tienen que hacerlo en tanto tiempo, en 20 minutos más 5 del programa, por ejemplo, y si ustedes no lo practican, se les hace muy difícil a veces llevar toda esa información que quieren transmitir ustedes a ese lapso de tiempo. Y puede pasarles que se terminan apurando demasiado, ¿tá? O terminan a las corridas porque sienten que se les fue el tiempo y se demoraron en algún punto que no tenían que demorarse tanto. Y esos problemas, esos inconvenientes, así como los inconvenientes de trabarse, olvidarse de las cosas que están presentando, y todas estas cuestiones, como le digo, de los tonos de voz y eso, se pueden evitar si ustedes ensayan varias veces la presentación. Y lo mejor que pueden hacer, gurises, y esto también va en un consejo asociado a eso, es que practiquen esto, si pueden, en alguna instancia adelante de alguien. ¿Está? Hay alguien adelante de alguien que les haga un feedback. O sea, yo no me voy a poner a hacerlo adelante de mi perro acá, porque no me va a devolver nada, me va a escuchar con cara de tonto, pero nada más. Eh, pero sí adelante de algún amigo, amiga, un familiar, una pareja, el que sea, ¿está? Y si no pueden, me parece una tontería, pero háganlo, grábense, fílmense, ¿está? Porque antes la clásica era delante del espejo, pero ahora si no lo quieren hacer, porque capaz que son 20 minutos delante del espejo hablando, parece medio raro, a mí me resultaría raro, entonces fílmense. Y al hacerlo y practicarlo y verse a ustedes y tener o alguien que los mira y les da un feedback, les va a permitir pulir cosas. Ustedes le pueden decir, mira, te voy a presentar estos, decime si se entiende, si estoy hablando muy rápido, si estoy siendo claro, si sentís que los tonos de voz está bien, si estoy usando un buen vocabulario. Le decís que se preste atención a todo lo que pueda. ¿Está? Con atención. Son 20 minutos que te tienen que pedir un amigo, un familiar o lo que sea. Que se la juegue porque es algo importante para ustedes. Y ahí ustedes lo que hacen, ¿está? Es presentarlo adelante de esa persona y escuchar el feedback. Y después, si quieren, como les digo, filmarse para ustedes también visualizar esas cosas. Porque cuando ustedes se van a ver en una filmación, se van a dar cuenta de, mirá, estoy hablando muy bajo, o estoy hablando muy monótono, ¿entienden? O estoy trabando demasiado. Eso lo van a ver con la práctica y eh, con también el feedback que les puede dar una persona. ¿Estamos? Eso es importante también. Para eso, es importante esto también, para eso necesitan un poco de tiempo. ¿Está? Si andan muy a las corridas y entregan el trabajo en último momento y todo haciéndole correcciones a último momento, ¿está? Puede pasar
que no tengan mucho tiempo para practicar estas cosas. Yo soy partidario, Ulises, yo, ¿tá? No les digo que lo tengan que hacer así, pero yo soy partidario de que si ustedes están muy el agua al cuello, es decir, entregaron todo muy sobre la fecha, con muchas concesiones en el final, y en una semana, dos ya se vienen las defensas, preferible que dejen pasar un periodo, ¿tá? Que presenten la defensa en el próximo periodo estando más tranquilos y más practicados. Ese es mi consejo. No digo que lo tengan que hacer sí o sí, ni seguirlo sí o sí, pero si saben que tienen, no sé, 3 días para practicar una defensa, ¿entienden? O una semana para estudiar para las defensas, o sea, una semana para estudiar para las defensas y al mismo tiempo estudiar, que ya es complicadísimo, eh, tienen re poquito tiempo para poder ensayar la presentación y capaz que es preferible que lo presentes, no sé, en el próximo periodo, ¿está? No sé, imagínate, si es en diciembre, en febrero, chao. Y ahí van un poquito más tranquilos, tienen un tiempito más para practicar y así sucesivamente. ¿Está? Esto, como les digo, pueden agarrarlo o dejarlo, pero es un consejo que, bueno, yo a veces se los hago a mis estudiantes y a veces sirve. ¿Está? Bien, porque aparte también, nunca se olviden, también el tener un poco más de tiempo los ayuda a prepararse para las preguntas también. Eso siempre es importante. ¿Está? Bien. Otro consejo, chines, es asociado a el lenguaje visual. ¿Está? Además del tono de voz, además del jugar con la voz, es importante, ¿tá? Que miren a los profesores, ¿tá? Miren al otro. Yo no digo que lo estén mirando a los ojos constantemente, pues yo entiendo que hay momentos de tensión y nervios, ¿tá? Y que a veces cuesta mirar a los demás, pero háganlo, porque cuando ustedes miran al profesor, generan un pacto implícito con esa persona. Eso sirve para la vida, pues esto no solamente para un profesor, esto sirve para la vida, ¿tá? Generan un pacto implícito con la persona que está enfrente y también obliga a que conecte contigo. Al mismo tiempo, la mirada, el mirar a las personas, transmite confianza. Si ven una persona que le está esquivando la mirada todo el tiempo y nunca los mira a los ojos, nunca les mira la cara, siempre está mirando para otros lados, esa persona muchas veces, a lo mejor lo tiene incorporado sin querer, pero muchas veces puede ser por falta de confianza, por nervios, por miedo, etc. Y eso se transmite, Ulises. No se imaginan la cantidad de veces que me ha pasado, Ulises, no se imaginan, esto es muy recurrente, que veo a mis estudiantes en las defensas o lo que sea, mirando puntos fijos en la pared o en el techo o en algún lugar de la clase que ningún docente hay. Tipo, están como mirando el vacío, ¿está? Y después yo a veces me pongo a contabilizar cuántas veces me miraron esos alumnos, porque no es que lo haga siempre, dices, ni a palo, pero me doy cuenta que ya cuando empiezo a ver que empiezan a mirar siempre para algún punto y nunca son los profes, empiezo a contabilizar a ver cuántas veces nos miran. Y cuando me ha pasado defensas de alumnos que veo que no me miran ni una sola vez, o me miran una vez en 25 minutos, al mía o a alguno de los profes, ¿está? Y es importante que los miren, ¿está? Va a pasar, yo sé que va a pasar, Luis, es que hay veces que capaz que el profesor no lo va a estar mirando a ustedes en la presentación, porque capaz que está justo leyendo algo para hacerles unas preguntas ahora, después de la presentación de ustedes. Puede pasar eso, ¿está? Pero ustedes siempre miren igual. Yo los voy a estar mirando seguramente o al PowerPoint o a ustedes. Por lo tanto, es importante que ustedes visualicen a la otra persona. Era para avisarles también, chines, que me apareció el cartelito acá de que quedan 2 minutos 50. Cuando termine, recuerden que volvemos a entrar, pero hay que esperar 9 minutitos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Está? 9 minutitos, yo les mando un mensaje en el WhatsApp y ahí vuelven a entrar al aula. ¿Está? Bien. Otra cosa me había olvidado vinculado a la parte del vocabulario, a la parte de la voz, que en realidad no está asociado a la voz en sí, sino es al lenguaje, que es que traten de utilizar lenguaje técnico, en la medida de lo posible, ¿está? Traten de utilizar un lenguaje formal cuando presentan eso, ¿está? Porque la presentación de defensa tiene una seriedad, eso es lo que hay que tener en cuenta. No es una presentación más. Si fuera una presentación en clase o algo por el estilo, ustedes pueden utilizar un lenguaje más coloquial, más típico de un día cotidiano. Yo lo hago a veces cuando doy clase con ustedes. Yo digo a veces palabras y cosas tipo cotidianas o uso un lenguaje cotidiano porque estoy dando una clase y me ha servido mucho para conectar con los estudiantes, no irme a un vocabulario extremadamente elevado, sino tratar de llevarlo a tierra. Pero en lo que respecta a veces a las presentaciones, y más cuando se le está evaluando un conocimiento técnico vinculado a un área, es importante que ustedes demuestren que manejan cierto vocabulario técnico de esa área.
Entonces, Ulises, tomen en cuenta eso. Traten de a veces de utilizar el lenguaje, hablar un lenguaje formal y utilizando cierto vocabulario técnico, ¿tá? De por lo menos el esencial de prevención. Porque de esa manera, como les digo, denota que ustedes manejan ese vocabulario y que son profesionales que merecen el título que van a recibir. ¿Estamos? Eso es importante. Chines, antes de pasar al otro punto, como va a quedar, que ya va a quedar un minuto, corto acá el aula y ahora en 9 minutos yo les aviso y volvemos a conectarnos. ¿Dale? Bárbaro, genial. Somos 9 en el aula, ¿está? Somos 9.